Nuestra iglesia nace como un proyecto en el 2005, bajo el mando, bajo la dirección pastoral del presbítero Eduardo Martínez Calderón, a quienes algunos de ustedes conocen, que hace un par de años estuvo con nosotros compartiendo la palabra. Un grupo de personas empezaron a reunirse en aquel entonces esta foto está bonita porque es justo el inicio del trabajo de la iglesia aquí. Aunque creo que un poquito más adelante hay una más justo de ese momento. Se reunían, si los datos que he escuchado y que he indagado no me fallan, en un salón de fiestas infantiles. Y lo que he oído es que en poco tiempo la voz corrió y más personas se unieron a esta visión de esta nueva iglesia, ¿no? Koinonía. Y a lo largo de los años, como en cualquier congregación, alguien ha dicho: híjole, pastor, si pudiéramos contar la cantidad de personas que han estado en este lugar buscando al Señor en algún momento, muy seguramente nos sorprenderíamos. Mi esposa y yo y algunos hermanos en algunos momentos del año nos damos a la tarea de repartir volantes alrededor de la colonia, y hace algunos meses mi esposa y la hermana Blanca Zavala estuvieron en la preparación del Ministerio de Raíces, estuvieron haciendo eso. Y es muy impresionante la cantidad de gente que sabe de la iglesia. Sí, yo fui ahí alguna vez. Hace rato en la reunión de oración platicábamos de una tragedia familiar de una persona, y alguien mencionó: sí, venía aquí de chiquito. O sea, nos sorprendería. Es algo que es habitual en las iglesias. La gente viene y algunos permanecemos. Otros por diferentes circunstancias se van, bien por trabajo, bien por cambios familiares o por estudios, o bien porque Dios les llama a servir en otra parte. Hay hermanos que han sido parte de esta iglesia y que hoy están sirviendo en alguna otra congregación, o incluso que están pastoreando otra congregación, o bien porque simplemente toman la decisión de irse a otro lado. Nuestra iglesia ha tenido 3 pastores: el pastor Eduardo Martínez del 2005 al 2010, el pastor Antonio Aguiña y su esposa Gaby, el pastor Eduardo y su esposa Patti, el pastor Antonio y su esposa Gaby del 2010 al 2021, y su servidor junto con mi esposa del 2021 hasta la fecha. Y ha sido una bendición estar aquí. Además, Lorena y yo, usted sabe que cumplimos ya 15 años sirviendo al Señor juntos, pastoreando, y durante estos años hay ciertos momentos en los que llegan las crisis existenciales del ministerio. Y empezamos a hacernos algunas preguntas, ¿verdad? Como todas las crisis existenciales: ¿por qué? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Seguramente usted se lo ha preguntado en algún momento. Pero cuando llegamos al trabajo de la iglesia de pronto y nos hemos preguntado: bueno, a ver, hacemos tantas cosas y tenemos tantos esfuerzos, y hay gente haciendo una y otra cosa, y está bien. Pero conviene cuando estamos en un momento tan tumultuoso, de tanto trabajo, preguntarnos: bueno, y de todo esto que hacemos, ¿qué realmente es la iglesia? Yo recuerdo que hubo una temporada, por ejemplo, que mi esposa y yo, entre las cosas que hacíamos de trabajo de la iglesia, era que íbamos y entregábamos, íbamos y colectábamos despensa en un banco de alimentos con quien hicimos alianza. Y luego andábamos como locos en toda la ciudad repartiéndole en varias colonias con varias personas clave que fuimos conociendo a lo largo de los meses. Entonces cuando estás haciendo tantas cosas, y cuando de pronto, como yo estoy seguro que le suele pasar a algunos de ustedes, mis hermanos, en el servicio al Señor: bueno, y de todo esto que hacemos, ¿qué es el núcleo, lo esencial que es la iglesia? Es decir, ¿la iglesia es el edificio en el que nos reunimos? Pues ya en otras ocasiones he platicado con usted de eso, y claro que llegamos a la conclusión de que pues desde luego que no, ¿verdad? O sea, la iglesia es este lugar que dicho sea de paso, el nuestro, perdóneme, ¿verdad? Pero ni forma de iglesia tiene, ¿verdad? Es decir, el cliché de las iglesias es que es un galerón un poquito más largo y hay bancas, ¿verdad? Y a lo mejor hay ventanas a los lados y quizás hasta un vitral en el fondo y al menos una cruz en algún lugar, ¿verdad? Y entonces usted entra a este lugar y dice: esto parece todo menos templo, ¿verdad? Menos iglesia. Entonces, bueno, ya desde ese momento el concepto aquí pues está como medio descabezado, ¿verdad?
Bueno, si la iglesia no es el edificio, entonces la iglesia es la reunión. Pues sí y no, tampoco, ¿verdad? No es la reunión en sí, no es el lugar, no es exactamente lo que hacemos. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la iglesia? La palabra griega original para iglesia es eklesia y significa asamblea. Los griegos usaron esta palabrita para describir un modelo de gobierno que ellos implementaron allá por el 594 antes de Cristo. Esta palabrita se empieza a usar o tiene su auge usándose entre los griegos por aquel entonces y significa asamblea. Asamblea o reunión o grupo de personas era la manera en la que la gente tomaba decisiones. Era una cosa tan sencilla como que bueno, vamos a juntarnos todos los vecinos o toda la población o quienes estemos involucrados en esto y votemos y decidamos qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Esa es la esencia de la palabra, asamblea. Pero curiosamente el Señor Jesús es el primero que utiliza esta palabrita, eklesia, y la asocia a lo que Él estaba haciendo junto con sus discípulos. Y en Mateo capítulo 16, versículo 18, Él toma esta palabrita por primera vez en los evangelios. Antes de eso no había aparecido la palabra iglesia, pero Jesús la toma en Mateo 16, 18 y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces Jesús toma esa idea que es parte de la cultura del Imperio Romano del primer siglo, ese recuerdo de lo que los griegos hacían y que han implementado y que han usado. Pero note que el distintivo de Mateo 16 no es una iglesia ni la iglesia, es mi iglesia. Jesús está redefiniendo un concepto para identificar a su pueblo con esta idea y con este concepto. Y lo más interesante es que lo hace después de que en el capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10 de Mateo está hablando de un concepto. Y nos ha estado hablando Jesús en esos primeros capítulos de Mateo acerca de el reino de Dios. Y una y otra vez dice, el reino de Dios es semejante a, y el reino de Dios es como si aquello. Y nos da un montón de parábolas para coronar toda esta idea del reino de Dios con una palabrita nueva, diciéndonos que el reino de Dios se establece en la tierra a través de su iglesia. ¡Qué maravilla! Qué maravilla que el Señor Jesús nos presente esta idea y nos dice, bueno, les dice a sus discípulos, ¿verdad? A sus 12 o quizá algunos más, algunos dicen que eran 70 y tantos, 60 y tantas personas que están ahí junto con Jesús. Y les dice, les tengo noticias, ¿se han dado cuenta de lo que ha estado pasando? ¿Han ustedes sido testigos de lo que yo he estado haciendo y los milagros que han ocurrido mientras estamos aquí y allá? Sí, bueno, esto es el reino de Dios y va a crecer y se va a establecer a través de ustedes, mi iglesia. La iglesia como tal comienza con un acontecimiento, una noticia que le llega a los discípulos. Usted recuerda que hay un momento en el que todos son dispersos, Jesús es crucificado, pierden toda la esperanza, se les olvida todo lo que han visto durante los últimos 3 años, están todos asustados y escondidos, algunos están reunidos juntos, otros andan allá perdidos, queriendo regresar ya a su vida antigua. Y entonces Marcos 16, verso 6 dice, mas Él les dijo, no os asustéis. Escuchan por primera vez la noticia, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Y por supuesto que dice, pues sí, lo dejaron aquí en esta cueva y lo taparon con esa piedra. Y le responde este hombre, ha resucitado, no está aquí. Y si tienen duda, métanse para que vean que ahí no hay nadie. La noticia de la resurrección marca el inicio de la era de la iglesia. Hechos capítulo 1, de versículo 6, unos cuantos días después, ellos se habían reunido
y le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El verso 7: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El acontecimiento que marca el inicio de la iglesia es la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Si la iglesia no es el edificio y la iglesia no es la reunión en particular, entonces ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia originalmente inicia como un movimiento, como sin una forma como muy clara. Es un grupo de 12 hombres cercanos a Jesús, que en unos cuantos días se reúnen en Jerusalén, y ese grupo de 12 se convierte como entre 70 y 100, 110, 120 personas que están pendientes de sus enseñanzas, y que reunidos ahí, después de escuchar acerca de la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesús, reciben al Espíritu Santo. Y es tan notorio, lo puede usted leer, aunque estoy seguro que conoce usted la historia. Están ellos reunidos en Jerusalén, el Espíritu Santo llega, desciende sobre ellos, empiezan a hablar en otros idiomas, y hay extranjeros ahí que se asombran de que están oyendo hablar del Señor en su lenguaje original, pero los que están hablando son hebreos que nunca habían sido estudiados en ninguno de los idiomas en los que ellos están hablando. Y entonces el apóstol Pedro se levanta y empieza a decir: oigan, no estamos borrachos, es Dios que ha sido derramado sobre nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y en el capítulo 2, en el verso 37, 38, les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Verso 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron a ese momento, en un solo día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Entonces la iglesia inicia como no hay edificio, no hay sillas, no hay climatización, no hay equipo de sonido, no hay nada de lo que hoy es parte de las comodidades que tenemos en nuestras congregaciones, en nuestros centros, nada de eso. Hay un grupo de gente que están reunidos, quién sabe en dónde, probablemente en las afueras del templo de Jerusalén, en alguna de esas gradas, de esas explanadas, y ahí escuchan un mensaje y se unen al movimiento. En un día se unen como 3,000 personas, y la iglesia empieza a crecer. El problema es que con el tiempo la iglesia dejó de ser un movimiento y empezó a asociarse a un lugar. Pasaron unos cuantos años. Y ahora la iglesia está asociada más bien a un lugar. Y quien controla el lugar, controla la iglesia, ¿verdad? Y así de pronto pasaron los años y los siglos, y empezamos a escuchar entonces de la manera en la que los cristianos se han organizado, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Y escuchamos pues de la iglesia católica universal, y luego aparecen otros apellidos, ¿verdad?, dentro de este gran paraguas llamado iglesia, ¿verdad? Los protestantes, los luteranos, los reformados, los anglicanos, los metodistas, los presbiterianos, los bautistas, los pentecostales, la iglesia de Dios del séptimo día, la iglesia de Dios internacional, y un montón, ¿verdad? Pero no debemos olvidar que todos esos son apellidos, pero la iglesia es un organismo vivo, y es tan complejo como que le crezca una uña o un cabello. Permítame el ejemplo tan soso, ¿verdad? Pero no le crece una uña igual nunca. ¿Me explico? O sea, es más,
déjese crecer 2 uñas y no van a crecer uniformes, una va a crecer más larga que otra o más pronto que la otra. Y tienen surquitos, o sea, claro, no nos ponemos a observar los detalles de nuestras uñas, ¿verdad? Habitualmente, ¿verdad? A menos que no tenga nada que hacer. Pero luego nos damos cuenta que igual que un cabello, ¿verdad? Especialmente las personas que tienen el cabello, yo tengo el cabello como aguacero, ¿verdad? No, todos son iguales, pero aquellos que tienen el cabello rizado, arránquese un cabello, observe el patrón que sigue su cabello. Tiene sentido. Es curioso, tiene textura. Y arránquese otro cabello, ya que está usted desquacerado, arrancarse cabellos, y observe uno junto al otro y se va a dar cuenta que no es igual. Claro que de lejos le pone gel y se peina para atrás y no parece haber diferencia entre uno y otro, pero no son ni siquiera semejantes. No es cierto, es más, ni sus ojos uno con el otro no son iguales. ¿Por qué? Porque somos organismos vivos. Oiga, le tengo noticias. La iglesia es igual de compleja. A lo mejor más. Es un organismo con tantas peculiaridades, con tantos matices, tantas peculiaridades y matices como miembros tiene. Tan únicos cada uno de nosotros, tan especiales. El modelo bíblico de la iglesia en este primer momento que observamos en la Escritura, en el capítulo 2, es que se reunían en las casas. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Porque estos primeros creyentes tenían el hábito de ir al templo de Jerusalén, que era el templo judío. O sea, permítame decir que no lo asociemos al estilo de iglesia que tenemos hoy, simplemente era un lugar donde se reunían. Pero además de ir y cumplir con el rito judío, ellos se reunían en las casas y comían juntos. Por eso me encanta que algunos de ustedes, mis hermanos, a quienes aprecio mucho, su manera de expresar el afecto es vente a cenar a mi casa. Porque comer, no abrimos nuestro comedor a cualquier persona, ¿no es cierto? O sea, llega el abonero de Coppel y no le invita a sentarse a comer con usted, ¿verdad? Pero a sus hermanos en la fe, a quien usted aprecia o en quien usted está dispuesto a depositar su confianza, a ellos sí. Los lleva a su casa y dije, vente a comer, vente a la casa. ¿A qué? Pues tortas de chavo, pero eso es suficiente, porque no es tema lo que hacemos, sino el tener comunión, convivencia unos con otros. Hechos 2:20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y publicaros públicamente y por las casas, porque la iglesia anunciaba el mensaje del Señor en todas partes, pero en las casas se reunían y participaban juntos. Colosenses capítulo 4 verso 15 dice el apóstol: saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Fíjese, lo que estaba pasando es que como no había dónde, se terminaban reuniendo en la casa que permitía poder albergar un grupo mayor de personas. Así es que si usted tiene una cocherota, prepárese. Por ahí esta semana, y creo que por aquí va a haber una... sí, aquí está. Esta semana puse esta foto porque esta foto fue la que me enviaron esta semana de uno de nuestros grupos. Están en una cochera porque son un montón. Porque eso es lo que pasaba. Ninfas tenía una casa suficientemente amplia para poder albergar a un grupo de creyentes, y ahí es donde se reunían. ¿Qué hace la iglesia? La primera cosa que la iglesia hace, hermanos, hace comunidad. Nuestro denominador común es que compartimos una misma fe en Jesucristo. Somos un grupo de personas que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús. ¿Quién es Jesús? Es Dios encarnado, a través de cuyos méritos podemos acercarnos a Dios confiadamente. Jesús, el que vivió y murió y resucitó, y creemos nosotros, la fe común que tenemos es que Él obra en nosotros y a través de Jesucristo fuimos reconciliados con el Padre. Somos gente que hace comunidad. Qué difícil es hacer comunidad. Es complicadísimo. Pero es el llamado que Dios nos ha dado, hacer comunidad. ¿Qué significa? Es lo que está pasando hoy entre nosotros, que estamos así, juntos,
uno junto al otro. Somos gente que hacemos comunidad unidos por un mismo libro, la Escritura, la Biblia. Nuestra fe en Jesucristo está basada en nuestra exposición a la Escritura. Déjeme expresarlo un poquito mejor. Porque lo que hace que usted y yo crezcamos y conozcamos y avancemos en la fe son esos momentos en los cuales somos expuestos a la palabra. Y quiero ser muy intencional en expresarlo de esa manera, porque ser expuesto a la palabra es mucho más que abrir la Biblia y leerla. Abrimos la Biblia y la leemos, y eso es una bendición para usted y para mí, y esta semana más le vale, porque el pastor Francisco se le dejó de tarea, más le vale que avanzó en los Proverbios. Hoy es 7 de septiembre, hoy estamos leyendo Proverbios 8, ¿se acuerda, verdad? El pastor va a tener un chipote chillón allá afuera en la salida, para que el que no cumplió, órale. Porque estamos leyendo la palabra, y abrir la Biblia y leerla, o como bien nos dijo la hermana Claudia hoy al iniciar la reunión, o prender el dispositivo y poner la aplicación, está bien. Pero ser expuestos a la palabra implica una actitud del corazón, implica tener un corazón inclinado a escucharle, implica a veces hacer una oración previa y decirle: Señor, voy a leer tu palabra y no quiero llegar al chinchampú aquí, quiero genuinamente escucharla. A veces, hermano, ser expuestos a la palabra implica hacer el esfuerzo el martes o el miércoles, cuando usted ya está cansado y el día ha sido agotador, pero usted sabe que tiene una cita con sus hermanos para reunirse y leer la Escritura y ser expuestos. Eso es ser expuestos a la palabra. Significa que vamos, nos reunimos, especialmente cuando lo hacemos en contacto de nuestros hermanos. Porque cuando usted está junto a sus hermanos, yo estoy seguro que usted lo ha vivido, y leemos la palabra y el líder lee un pasaje y bueno, estas lecciones que estamos viendo en nuestras células hoy son muy preguntonas, ¿verdad? Y empieza la preguntadera, ¿verdad? Y al que no le gusta hablar, ay, hasta nos sentimos incómodos, ¿verdad? Ay, está bien, bueno, hay que responder. Bueno, en esas respuestas que voy escuchando o que yo mismo me dispongo a ofrecerle a mis hermanos, el Espíritu Santo empieza a trabajar entre nosotros. Y aquello que estaba difuso en nuestra mente respecto a ciertas convicciones que pudiéramos tener, se afirma, porque mi hermano o mi hermana comparten ese día lo que ellos escuchan, lo que ellos perciben. Y yo mismo soy usado por Dios para afirmar la vida y la fe de mis hermanos, porque leemos la palabra juntos y decimos: ¿y qué encontramos aquí? A mí me gusta mucho la reunión de los cabets, porque es un poquito diferente. Aunque leemos la Escritura, estamos leyendo el primer libro de Samuel. Llevamos ya, no sé, como 3 años con ese libro. No es cierto, llevamos ¿cuánto? Como 1 año, ¿no? Es que nomás no lo acabamos, hermano. Vamos ya en el 20, ¿cuánto vamos? 24, 25 por ahí, y no le veo fin. Pero oiga, es una bendición porque leemos la Escritura, somos expuestos a la palabra y Dios habla a nuestro corazón. Somos gente de un solo libro. Creemos que la Escritura nos da evidencia de que podemos conocer a Dios. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? La iglesia hace comunidad. La iglesia tiene comunión. Qué maravilla que la palabra comunión en griego en la Biblia es justamente koinonía. Significa comunión, amistad, compañerismo, cercanía. Cercanía, comunión, amistad y compañerismo, pues por supuesto que con Dios, ¿verdad? Comunión, koinonía vertical, esa de la que acabamos de participar cuando tomamos el pan y el vino, participamos de la comunión, por supuesto, venimos a la mesa del Señor. Dios nos llama a cenar con Él frente a frente, ¿verdad? Y a recibirnos tal cual somos. Apocalipsis dice que Él está a la puerta y llama, y si alguno oye, dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Algo tiene el Señor con las cenas. Le gusta cenar con nosotros, y a nosotros también, ¿verdad? Pero no solo, amado, es comunión con Él, es comunión con tus hermanos.
Y ahí se pone o muy bien o no tan bien. Y yo lo sé. Comunión es el verdadero compañerismo cristiano. Es mirarnos a los ojos. Es amarnos tal cual somos. Es recibirnos tal cual somos. Es llorar con nuestros hermanos. Y reír también cuando nuestros hermanos están felices. Gálatas capítulo 3 versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, está diciéndonos, esto aplica para toda la gente que servimos al Señor. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Dios nos llama a tener comunión. Por eso cuando una persona llega a la iglesia, hermano, tratamos de encontrar la manera de integrarlo en esa vida de comunión de la cual usted y yo gozamos. Y cuando una persona llega a nuestra iglesia, en Koinonía, yo le he dicho en muchas ocasiones, no tenemos visitantes, tenemos invitados. Quien llega con nosotros es nuestro invitado y queremos que se sienta como en casa. Especialmente nuestro corazón es que cada persona que llega a nuestra iglesia se sienta parte de nuestra comunidad y tenga una experiencia real con el Espíritu Santo. Ahora, esa experiencia con el Espíritu Santo no tenemos nosotros, ni yo como pastor, ni ninguno de nosotros podemos intervenir en que suceda. Pero sí podemos hacer todo lo posible para que esta persona, esta familia lleguen aquí y puedan tener esa comunión con el Espíritu Santo. De hecho, la iglesia es iglesia cuando está presente la operación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está entre nosotros, pues esto no es más que un club. Pero cuando el Espíritu Santo está entre nosotros y toca nuestro corazón, y a veces nos conmueve, a veces nos alegra, a veces nos compunge, a veces nos redarguye, a veces nos recuerda cosas en las cuales no estamos caminando muy derechitos, a veces nos incomoda, a veces utiliza también a alguno de nuestros hermanos para tocar botoncitos particulares que pensábamos que estaban ahí olvidados, pero que de pronto al tener esa convivencia, esa comunión unos con otros, salta, y es el Espíritu Santo el que viene y nos recuerda: tranquilo, yo aquí estoy y estoy trabajando contigo. Ese es el Espíritu Santo entre nosotros. Claro que es el sentir la presencia de Dios y es maravilloso. Claro que es escuchar también, porque también queremos escuchar la voz de Dios y ser sensibles a Él. Claro, también son los milagros, también son los dones, pero todo eso es Dios entre nosotros. Juan 16:12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está obrando en mí? Hay, dice Pablo, dones. Perdón, hay manifestaciones, hay profecía, hay lengua, hay fruto. ¿Qué hay en mi vida? El Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros. Ahora, estoy a punto de terminar, mi hermano, mi hermana. Pero en toda esta fotografía de la iglesia, hoy al prepararnos, al dirigirnos, al acercarnos a la semana que viene, que vamos a celebrar juntos nuestro aniversario, y al indagar en nuestro estilo de vida de iglesia y nuestra vida cristiana, ¿cuál es mi parte en la iglesia? ¿Qué es lo que me toca a mí hacer para ser parte de la iglesia? Bueno, la primera, son 3 y empiezan con C, así es que no se le pueden olvidar hoy, ¿ok? La primera de ellas: congrégate. Dele un codazo a su hermano que está junto a usted y de ahí te hablan, congrégate. Bajo el mismo parámetro de Hechos capítulo 2, en el templo y en las casas. ¿Sí? O sea, qué padre que celebramos al Señor aquí, qué bendición, es maravilloso. Bueno, pero también permítase ser parte de un grupo pequeño y vivir lo que Dios hace en un grupo pequeño. Congrégate en la celebración dominical y en tu reunión de célula. Congrégate. La segunda cosa: conságrate. Primera de Juan capítulo 1 verso 6
Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1:7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces la primera cosa que somos llamados a hacer es congrégate. La segunda cosa que somos llamados a hacer, si es que yo me considero parte de la iglesia, conságrate al Señor. Conságrate, no permitas que haya tinieblas en tu vida. Consagra tu vida y tu corazón al Señor. Que no haya oscuridad de ningún tipo. Que no haya pecado. Que no haya hábitos pecaminosos cerca de ti. Guarda tu vida y guarda tu corazón. Practica la verdad y no andes en tinieblas. Deja, amado, amada, deja el estilo de vida de mentira y camina en la luz. Porque cuando caminamos en la luz, cuando somos intencionales en avanzar alumbrados por la palabra del Señor, dice el verso 7, 1 Juan 1, la sangre de Cristo su Hijo limpia todo pecado. ¿Sabes qué maravilla que el apóstol Juan no está diciendo que ya vamos a ser perfectos? El apóstol Juan está diciendo, camina junto con tus hermanos en comunión, porque ahí es donde tu vida va a ir siendo perfeccionada. Y si hay pecado de pronto, el Señor lo va a perdonar. Y si hay alguna cosa que no esté muy bien arreglada, el Señor va a ser misericordioso y va a intervenir. Y la tercera cosa, comprométete. Comprométete. Comprometerse significa ser parte. Es una palabra que yo uso mucho y que ya me acarrillan por ella, es ser intencional, no superficial. Comprométete con tu iglesia. Comprométete con tu iglesia ofreciéndole al Señor tu tiempo. Fíjese que en este momento, más que en los últimos 3 años, hay un montón de oportunidades para compartir el evangelio en el programa, en el calendario de nuestra iglesia. Ya bien que va aquí a la cárcel un lunes, ya bien que va al metro otro día, ya bien que tenemos bazar y en el bazar compartimos el evangelio, ya bien que ya va a empezar Raíces y vamos a empezar a bombardear otra vez este lugar para poder armar más grupos de Raíces. En fin, hay oportunidades para compartir el evangelio. Las mujeres van a ir la siguiente semana, van a ir al hospital, en fin, o sea, donde usted participe hay. Nomás es que usted le dedique al Señor su tiempo. Ay, comprométete con tu tiempo. Comprométete financieramente con la obra del Señor. Toma compromisos financieros con tu iglesia local. Toma compromisos financieros con tu iglesia local. Usted sabe que somos una iglesia y tenemos la bendición de tener este lugar. Pero a veces mis pobres hermanos tesoreros ahí últimamente han tenido semanas en las que están ahogaditos, así apenas está saliendo la nariz para poder respirar. Y la semana pasada me dijeron, pastor, dígales. Y les dije, ¿qué les digo? Bueno, es mi deber decirle, iglesia, si usted es miembro de esta iglesia, comprométase financieramente con su iglesia local. Sea parte de algún ministerio. De los pasos necesarios que Dios te ha estado llamando a dar desde hace mucho tiempo. En todos los compromisos, hermanos, a los cuales el Señor nos llama, la mayoría de ellos Él ha estado trabajando desde hace algún tiempo con nosotros. Y al menos en mi caso sucede mucho que Él está así hablando, y yo me hago el loco, haciendo como que no es el clima, son mis hijos que quieren, no, nada que ver. Y voluntariamente trato de ignorar el llamado que Dios me hace. Y si de alguna manera el Señor está diciendo a usted que tiene que dar pasos de compromiso, ya délos. No espere
que suceda algo, que haya una circunstancia, que Dios a veces usa las circunstancias y además el Señor es tan misericordioso, pero también tan sabio y tan directo, que no falta a quien manda para decirnos de su parte: ya ves, te dije. Y a veces ese o esa ni sabe de qué está hablando, pero viene y nos dice: ya ves, te dije. Y tú sí sabes. Tú sí sabes que llevabas tiempo que no diezmabas. Tú sí sabes que llevabas tiempo que el Señor te había estado diciendo que fueras a la célula. Tú sí sabes que llevabas tiempo que el Señor te había dicho que te involucraras dando clases con alguno de los niños. Este es un llamado que yo siempre hago, ¿verdad? Especialmente a los varones: involúcrense dando clases con los niños. Es una bendición y ellos nos necesitan a los hombres dándoles clase. Mateo 16:18 dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús sigue edificando su iglesia. Y llevamos 20 años aquí, y la mayoría de nosotros no estábamos aquí hace 20 años. Pero mírenos, aquí estamos. Hemos encontrado en este lugar, pero más que en este lugar, en esta congregación de personas, a nuestra familia. Yo estoy tan agradecido porque yo he encontrado en esta congregación a mi familia. Usted sabe que mis papás están súper lejos. Las veces que los ha visto usted aquí, las veces que yo los he visto también en los últimos 4 años. O sea, si los ha visto 2 veces, son las 2 veces que han venido aquí a visitarnos a nosotros. Poco los veo, pero ustedes sí los veo a cada rato. Y ustedes a mí. Y ustedes entre ustedes. El Señor nos ha dado la bendición de ser sembrados en este lugar, y nos va a dar muchos años más. Llevamos 20. Que Dios nos dé al menos otros 20 sirviéndole juntos, pero con la presencia y la operación del Espíritu Santo. Y ahí es donde yo quiero que usted me acompañe a orar en esta mañana. Y le pido que se ponga de pie, por favor, conmigo. Porque yo quiero pedirle, hermano, hermana, que el día de hoy elevemos nuestra voz, nuestro corazón y nuestra oración al Señor, y le digamos: Señor, que tu Espíritu Santo esté entre nosotros. Y esa es la única y genuina oración que yo le quiero pedir que usted haga conmigo el día de hoy. Y si de ahí el Señor le indica que usted puede orar algo en particular por la iglesia, le ruego que lo haga, porque más que nunca hoy necesitamos que el Señor se mueva entre nosotros. Entonces le voy a pedir que pueda usted elevar sus manos si lo puede hacer, y su rostro si lo puede hacer, y su voz también si lo puede hacer, y le diga conmigo al Señor: Señor, muévete entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, estamos acercándonos, perfilándonos, ya celebrando prácticamente, Señor, estos 20 años que nos permites tener como iglesia, Señor. Y es mi deber, Señor, como pastor, como recordar, Señor, la visión que tú nos has dado, Señor, para este tiempo, para esta congregación, y encaminarnos hacia ti, pero clamar y pedirte: Espíritu Santo, muévete entre nosotros. Muévete entre nosotros. Espíritu de Dios, obra, Señor, entre tu iglesia. Hazte presente, Señor. Hazte presente. Algunos, Señor, recordamos con anhelo, Señor, cuando estábamos en alguna reunión y de pronto tu Espíritu venía, Señor, y tocabas, y algunos reían y otros lloraban y caían y se postraban, Señor. Y qué glorioso, Señor, es ese momento, Señor, que experimentamos, Dios. Pero tu palabra dice que tú haces cosa nueva, que tú siempre que te haces presente en tu iglesia haces cosa nueva, y hasta nos dices: he aquí, no lo escuchas, no lo ves, yo hago cosa nueva que pronto saldrá a luz. Ese es nuestro clamor, esa es mi oración, Señor, el día de hoy: que tú hagas eso nuevo entre nosotros, Dios, y que te puedas mover entre tu iglesia, Señor, y que hagas lo que tú quieras hacer con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, ven, Señor. Ven y toca nuestro corazón, Señor. Ven y toca nuestras vidas, Señor. ¿Qué le parece si elevamos nuestras manos al Señor y adoramos al Señor juntos? Le decimos al Señor: Señor, muévete entre nosotros.